Mi familia es una familia de inmigrantes de Palestina. Ellos llegaron a Sudamérica en la década de los 1920 tratando de buscar una mejor vida. Algo particular que sucedía con mi familia es que se los reconoce por la nariz. Muchas veces dicen, tú eres Asbun, tú eres palestino. Me he dado cuenta por la nariz. Es una marca de la familia. Es algo que nos identifica aún más allá de otras cuestiones, de otras costumbres o de otras cosas. Es una marca genética que lleva esta rama de la familia. Bueno, la iglesia tiene de la misma manera algunas marcas que históricamente se han definido desde el tiempo de los apóstoles hasta el día de hoy como las marcas de la iglesia. Algunas cualidades o características que definen a la iglesia cristiana a través del tiempo, a través del espacio y a través de las diferentes tradiciones o confesiones cristianas. Hoy vamos a estudiar la segunda parte de nuestra serie sobre eclesiología, el estudio de la iglesia. La vez pasada vimos en términos generales qué es la iglesia. Hoy vamos a ver cuáles son las marcas históricas de la iglesia. Bienvenido a un nuevo Conversando con Jonah. Si te gusta nuestro contenido, no te olvides darle suscribirte a nuestro canal de YouTube, a nuestro podcast de Spotify y a nuestra página de Facebook. ¿Estás listo? Comencemos. Bueno, aunque la relación específica entre la iglesia local y la iglesia universal sigue siendo un misterio, los credos históricos resuelven este misterio afirmando lo que deberían ser las marcas específicas de una iglesia cristiana. Estas marcas están expresadas por las palabras una santa iglesia católica y apostólica. Como explica McGrath, los 4 adjetivos incluidos en esta frase, una, santa, católica y apostólica, han llegado a conocerse como las notas o marcas de la iglesia. En otras palabras, a pesar de sus diferencias teológicas, cada tradición cristiana mantiene estas 4 marcas. Se las vuelvo a repetir. Una, santa, católica y apostólica. Si bien cada una de estas marcas es interpretada de manera diferente de acuerdo a cada una de las tradiciones cristianas en particular. Estas marcas sirven como identificadores de la universalidad de la iglesia. El modelo teológico sostenido por cada tradición cristiana influye en la forma en que cada una de ellas entiende estas marcas. Esto nos lo explica muy bien el teólogo bautista Adonis Bidu en su lección Marcas de la Iglesia. Bueno, la comprensión de cada tradición de estas marcas está determinada también por la forma en que interpretan la tensión entre la iglesia visible y la iglesia invisible. ¿Qué quiere decir esto? La iglesia invisible se refiere al número de verdaderos creyentes solamente conocido por Dios, mientras que la iglesia visible o institucional se refiere a aquellos que son oficialmente parte de la iglesia terrenal. Esto es lo que nos explica Bidu. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente existen al mismo tiempo en paralelo 2 realidades de la iglesia. Una iglesia visible y una iglesia invisible. La iglesia invisible, la iglesia metafísica, la iglesia trascendente, es, podríamos decir entre comillas, la verdadera iglesia. Es la iglesia de aquellos que verdaderamente, efectivamente, creen en Jesucristo, son regenerados por el Espíritu Santo y pertenecen al cuerpo universal de Cristo. Sin embargo, estas personas son solamente conocidas por Dios mismo. Por eso es que Jesús en Mateo nos dice, tengan cuidado de no venir ustedes y querer separar la cizaña del trigo, no sea que junto con la cizaña quemen también el trigo. Nosotros no podemos saber quién es verdaderamente cristiano y quién no lo es. Sin embargo, Jesús nos habla y nos dice, por sus frutos lo conocerán. Nosotros sí podemos exhortar, corregir, referirnos al estilo de vida, al fruto de una persona, pero no podemos juzgar su salvación eterna, su relación con Dios. Para eso existe el concepto de iglesia invisible, la iglesia trascendental que solo Dios la conoce. Al otro lado de la moneda está la iglesia visible o iglesia institucional. Esta iglesia sí la podemos conocer. Son aquellos que profesan, que declaran, que proclaman
ser parte de la iglesia y que tienen membresía en una iglesia, ya sean católicos, ortodoxos, presbiterianos, reformados, luteranos, evangélicos, lo que quieras llamarlos. Ellos dicen: nosotros somos parte de esta iglesia, pertenecemos a esta iglesia. Ellos afirman pertenencia a la iglesia, por lo tanto son parte de la iglesia visible, y esa es la iglesia con la que nosotros podemos lidiar en términos humanos, en términos terrenales. La iglesia católica romana y la iglesia ortodoxa enfatizan la primacía de la iglesia visible sobre la invisible. La iglesia romana católica y la iglesia ortodoxa dicen: la iglesia visible determina a la iglesia invisible. Aquellos que son parte de la iglesia visible por medio de adherirse a las instrucciones y a la autoridad de la iglesia visible pueden también tener parte de la iglesia invisible. Sin embargo, nuevamente Adonis Vidu nos explica que el protestantismo enfatiza la invisibilidad de la iglesia como la suma de todos los elegidos de Dios, pasados, presentes y futuros, y le resta importancia a la dimensión institucional y se enfoca en la comunidad de individuos salvos. En otras palabras, los protestantes entienden las marcas de la iglesia informadas por una perspectiva que prioriza el aspecto invisible en lugar del aspecto institucional de la iglesia. ¿Qué quiere decir eso? Que si bien, como ya hemos explicado, para la iglesia ortodoxa y para la iglesia católica, la iglesia visible tiene primacía sobre la invisible, para los protestantes, reformados y todo lo que surge de ellos, los evangélicos, anabaptistas y demás, la iglesia invisible tiene primacía sobre la iglesia visible. Entonces estas tradiciones dicen: no, la iglesia invisible debe primar y la iglesia visible es solamente una manifestación de la iglesia invisible. Entonces son dos caras de la moneda, dos maneras diferentes de entender las marcas de la iglesia. La iglesia católica romana y la iglesia ortodoxa dicen: las marcas de la iglesia se entienden desde la iglesia visible, que apunta al invisible, y las tradiciones reformadas, protestantes, evangélicas dicen: no, las marcas de la iglesia se entienden desde la iglesia invisible, que se manifiesta en la iglesia visible. Vamos a ver las marcas de la iglesia desde una perspectiva evangélica protestante el día de hoy, haciendo breves menciones al entendimiento católico y ortodoxo de las mismas. Como hemos dicho, existen 4 marcas de la iglesia: la unidad, la santidad, la catolicidad y la apostolicidad. Bueno, desde la perspectiva del protestantismo, ¿a qué se refiere la unicidad de la iglesia? Bueno, Magrat nos ayuda y nos dice que la comprensión protestante de la unicidad de la iglesia no se basa en ningún sistema organizativo eclesiástico específico, sino en un compromiso común con el evangelio. Esto significa que, para la perspectiva protestante, la súplica de Jesús a sus seguidores en Juan 17, 21 al 23 de que sean uno, no se refiere a una unidad institucional o visible, sino a una unidad en el espíritu y la fe, como nos dice Efesios 4:13. Para la iglesia católica y ortodoxa, la unicidad se refiere a la pertenencia a la iglesia institucional, tanto ya sea a la iglesia ortodoxa o a la iglesia católica. Y bueno, entre ellos también cada uno se ha dado anatemas el uno al otro, entonces ya se han separado y la iglesia ortodoxa dice: nosotros somos la iglesia universal, y la iglesia católica debe volver al redil, y la iglesia católica dice: nosotros somos la iglesia universal, y la iglesia ortodoxa debe volver al redil, porque ellos entienden la unicidad de la iglesia como una unicidad institucional visible. Los teólogos protestantes, la tradición protestante, dicen: no, la unicidad no tiene que ver con la institución, sino con la pertenencia al Espíritu Santo, con la presencia del Espíritu Santo en la iglesia. Siempre y cuando hay una iglesia que tenga la confesión de fe adecuada y el Espíritu Santo esté presente ahí, pues la iglesia sigue siendo una de manera universal. Y nota ahí la primacía de la iglesia invisible sobre la iglesia visible. Veamos la santidad. La comprensión protestante de la santidad de la iglesia está estrechamente asociada a su soteriología, al concepto de salvación en la iglesia protestante. La iglesia es santa no porque sea irreprensible o irreprochable, sino porque la palabra de Dios la ha limpiado, como nos enseña Jesús en Juan 15:3 o como nos dice Pablo en Efesios 5:26. La iglesia es además santa porque está separada del mundo y atraída hacia Dios
Esto nos lo explica Juan en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículos 16 al 18. Nuevamente aquí hay una diferencia. Para la concepción tanto católico-romana como ortodoxa, la santidad de la iglesia se refiere a que institucionalmente la iglesia es irreprochable, la iglesia es infalible. Si bien dentro de la iglesia existe el pecado se lidia por medio de la penitencia, pero la iglesia en sí, desde la perspectiva romano-católica y la perspectiva ortodoxa, es santa, es irreprochable, es irreprensible. Para la perspectiva protestante, nuevamente vemos la primacía de la iglesia invisible sobre la visible. Y la iglesia protestante dice, no, la iglesia en sí misma no es irreprochable o irreprensible. Esto es evidente, la iglesia está constituida por una serie de pecadores buscando a Dios. Pero la iglesia es santa desde la perspectiva que Dios la ha hecho limpia por medio de su palabra y la ha separado del mundo y la ha atraído a sí misma, la ha escogido para sí mismo. Entonces la santidad universal de la iglesia está dada en términos espirituales por medio de que la iglesia es declarada limpia por medio de la sangre de Cristo, de la palabra de Dios que es predicada y la presencia del Espíritu Santo en el creyente. La catolicidad. Este tal vez es uno de los puntos más álgidos de división entre las diferentes tradiciones cristianas. Para la iglesia protestante, la primacía de la iglesia invisible define la comprensión de la catolicidad de la iglesia. ¿Qué quiere decir catolicidad? Entre paréntesis, esta palabra católicos del latín quiere decir universalidad. La iglesia universal. La iglesia católica quiere decir iglesia universal. Entre paréntesis, si tú lees a los padres de la iglesia durante los primeros 1400 años de historia de la iglesia, cuando se habla de iglesia católica, no se tiene en mente a la iglesia romana, se tiene en mente a la iglesia universal. A partir del cisma de Oriente, cuando la iglesia ortodoxa de Oriente y la iglesia católica romana se separan, el término católico es coloquialmente apropiado por la iglesia romana, la iglesia latina, la iglesia de Occidente. Sin embargo, la iglesia oriental ortodoxa se sigue declarando a sí misma la iglesia católica. Y bueno, las iglesias protestantes, reformadas, etcétera, dicen la catolicidad de la iglesia no tiene que ver con la pertenencia o afiliación a una institución eclesial, sino que tiene que ver con la universalidad de la iglesia, tratando de recuperar el sentido más puro del término católico. Bueno, para la iglesia católica romana y ortodoxa, el catolicismo de la iglesia representa una continuación histórica de la sucesión apostólica. Por lo tanto, la catolicidad de la iglesia depende de su institucionalidad. Es interesante porque según la iglesia católica romana, la catolicidad de la iglesia depende de la sucesión de obispos de Roma de Pedro en adelante. Ellos dicen, para ser una iglesia católica debe estar bajo la autoridad del obispo de Roma, quien es el sucesor histórico de Pedro. La iglesia ortodoxa dice, no, porque la Biblia en ningún lugar le da primacía a Pedro, sino que todos los apóstoles eran iguales entre sí, tenían un sistema conciliar. Por lo tanto, la iglesia ortodoxa de Oriente dice, la catolicidad de la iglesia depende de la sucesión apostólica en cada una de las sedes desde los tiempos bíblicos. Por lo tanto, ellos dicen, sí, es verdad. El obispo de Roma es sucesor histórico de Pedro. Sin embargo, cada uno de los otros obispos es también sucesor histórico de algún otro apóstol. Entonces, para ellos, cada obispo representa la universalidad de la autoridad apostólica en la iglesia. Por lo tanto, ellos tienen un modelo conciliar. La iglesia protestante dice que la catolicidad no reside en las instituciones de la iglesia, sino en cuestiones de doctrina. Así lo explica McGrath. Es así que las iglesias protestantes afirman su catolicidad, entendida como la preservación de la iglesia apostólica, al afirmar su continuidad con la creencia ortodoxa y su rechazo de las tradiciones no bíblicas. Podemos ver como referencias bíblicas Hechos 2:44-47, Gálatas 1:8-9, donde el apóstol Pablo y el apóstol Pedro hablan y explican que la realidad del espíritu, la catolicidad de la iglesia, no viene por la pertenencia a una institución o por una serie de ritos o tradiciones, sino
por la creencia adecuada en el mensaje adecuado del Evangelio. La Iglesia protestante dice, es históricamente dudoso poder demostrar la sucesión ininterrumpida desde los apóstoles hasta los obispos de hoy. Y aunque fuera posible hacerlo, la Biblia no dice que eso determina la catolicidad, sino que la catolicidad está determinada por la fe adecuada. Donde se proclama el Evangelio adecuado, entonces se continúa con la tradición apostólica. Por lo tanto, para la Iglesia reformada, la Iglesia protestante, la Iglesia evangélica, etcétera, la catolicidad está representada no por la tradición correcta, sino por la fe adecuada, aún haciendo a un lado la tradición posterior. Y así se entiende la catolicidad desde las tres diferentes perspectivas. Y finalmente, la apostolicidad está íntimamente relacionada con el entendimiento de la catolicidad. Para las iglesias católica, romana y ortodoxa, como ya hemos explicado, la apostolicidad requiere la continuación de la sucesión apostólica histórica. La mayor diferencia es que el modelo ortodoxo, como ya expliqué, es conciliador, entendiendo a cada obispo como un sucesor de todos los apóstoles, mientras que los católicos romanos afirman la subordinación de todos los obispos al obispo de Roma como el sucesor de San Pedro. Contrariamente a estos entendimientos, la tradición protestante afirma la apostolicidad en términos de la continuación de las enseñanzas de los apóstoles. Por lo tanto, todos los reformadores estuvieron de acuerdo en que la apostolicidad no depende de una sucesión apostólica cuestionable, sino que depende de la proclamación del mismo evangelio enseñado por los apóstoles. Te podrás dar cuenta que catolicidad y apostolicidad están muy íntimamente relacionadas. Lo que uno entienda por catolicidad va a informar lo que uno entienda por apostolicidad y viceversa. Bueno, en resumen entonces, las marcas de la iglesia, lo que hacen que una iglesia sea cristiana, históricamente hablando, es que la iglesia sea una, sea santa, sea católica y sea apostólica. La cuestión está en que hay diferentes entendimientos de estos términos dependiendo a qué tradición pertenezcas. Seas católico romano, seas ortodoxo de Oriente o seas protestante y sus derivados. Estas diferencias no quiere decir que no haya interrelación entre una iglesia y la otra. De hecho, sí la hay, pues nuestro fundamento de fe teológico es el mismo. Podemos relacionarnos al mismo tiempo que respetar nuestras diferencias y aquellas cosas que nos separan. Al final del día, seguimos siendo parte del cuerpo universal de Cristo, de la iglesia invisible, de aquellos que verdaderamente pertenecen a Dios, han sido regenerados por el Espíritu Santo y tienen la fe adecuada en Jesucristo. Entonces, la tradición protestante sostiene las marcas de la iglesia como una, santa, católica y apostólica. Pero en lugar de depender de la tradición, los protestantes interpretan estas marcas basándose en la primacía de la iglesia invisible y la proclamación continua del evangelio según lo enseñado por los apóstoles del Señor. Espero que este video te haya ayudado a entender un poco por qué existen algunas separaciones institucionales entre las tres tradiciones más grandes del cristianismo: la ortodoxa de Oriente, la católica romana y la protestante y sus derivados. Espero que esto también te ayude a entender un poco más a qué tradición perteneces y por qué tu tradición enseña lo que enseña. Al mismo tiempo que puedas afirmar la unidad en la diversidad y respetar a aquellos que tienen una perspectiva diferente a la tuya. En el siguiente video vamos a ver el gobierno de la iglesia. Cómo es que la iglesia se ha ido organizando históricamente de manera institucional para llevar adelante la obra que Dios le ha encomendado. No te olvides, si este contenido es de bendición para ti y te gusta, dale suscribirte a nuestro canal de YouTube, a nuestro podcast de Spotify y a nuestra página de Facebook y comparte el contenido con otras personas. Que Dios te bendiga. Nos vemos en un próximo Conversando con Jonah.